Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes que dicta el máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a conversar sobre el amparo en revisión 661, diagonal 2014. Es una sentencia que nos va a permitir dilucidar cuestiones vinculadas con el derecho de acceso a la información pública, con los límites de este derecho, con un concepto que es un concepto importante, es un concepto de gran relevancia, pero no fácil de definir. Me refiero a la idea de violaciones graves a los derechos humanos. Y cuando ponemos en un mismo caso, en una misma sentencia, todos estos temas, pues es evidente que estamos ante un pronunciamiento de la mayor importancia por parte de la Suprema Corte. Y para entender el alcance, los puntos que aquí debatieron los integrantes del máximo tribunal de la República, le doy la bienvenida a Héctor Pineda. Héctor, hola. Muy bienvenido, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, Miguel. Y a Eduardo Aranda. Eduardo, pues como siempre también ya nos has hecho favor de acompañarnos, te lo aprecio muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Héctor, cuéntanos los hechos, porque creo que los hechos luego condicionan el análisis jurídico, ¿verdad? ¿De dónde surge el caso, cómo surge y cómo es que llega a conocimiento del Tribunal Pleno de la Suprema Corte? Claro, Miguel. Bueno, el sustento de hechos de este caso, pues es la matanza de los 72 migrantes de San Fernando, la localización de estas fosas clandestinas. Es Tamaulipas, ¿verdad? Ya en Tamaulipas, las fosas clandestinas de San Fernando y unos restos localizados en Cadereyta, en Nuevo León. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que una fundación, una asociación civil, promueve unas solicitudes de información ante la entonces Procuraduría General de la República, en la que solicita la cantidad de restos que están pendientes de identificar y la localización de los restos y el acceso a las averiguaciones previas de estos casos. La Procuraduría General de la República contesta las solicitudes de información y dice que la información disponible es la que está en los boletines de prensa, que son consultables en Internet, y niega el acceso a las averiguaciones previas por tratarse de información reservada. Posteriormente, lo que hace la Fundación es se inconforma y entonces va al entonces IFAI, ahora INAI, e interpone un recurso de revisión. Lo que dice en el recurso de revisión es la información que está en los boletines de prensa es inservible. ¿Por qué? Porque no dice cuál es la cantidad de restos ni dónde están, y también, pues, obviamente, lo que está combatiendo es que quiere tener acceso a la averiguación previa. ¿Por qué? Porque se trata de violaciones graves a derechos humanos. El IFAI, INAI, contesta y dice, yo no tengo facultades para decidir lo relativo a la información reservada o no, porque se trata de violaciones graves a derechos humanos. Yo, IFAI, no puedo calificar si se trata de violaciones graves a derechos humanos o no, y por tanto, digamos que confirma la decisión de PGR de decir que es información reservada y por eso no pueden tener acceso a las averiguaciones previas. En contra de la resolución del Instituto de Transparencia, la Fundación promueve amparo y pues insiste en esta cuestión, dice que se trata el caso de una excepción a la información reservada. Ahora vamos a desarrollar más el concepto. Y dice que sí tiene facultades el Instituto de Transparencia para determinar cuándo se está ante violaciones graves ante derechos humanos y, bueno, para tener el acceso a la averiguación previa y, bueno, para tener los datos de todos los restos que están pendientes de identificar. El juez de distrito lo que hace es que concede el amparo y lo que dice es el IFAI, el instituto, tiene facultades para decidir lo relativo a las violaciones graves a derechos humanos. No lo hizo, entonces el juez como que toma el lugar del instituto, califica los hechos como violaciones graves a derechos humanos y entonces concede el amparo para que la Procuraduría entregue la información a la Fundación y le dé acceso a las averiguaciones previas. En contra de esta sentencia de amparo,
la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, que está adscrito, digamos, al juzgado, que es el que trabaja ahí, interponen revisión, no están conformes, y lo que dicen es que el instituto no tiene facultades para poder determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos y combaten ya la calificación propiamente que hace el juez de distrito, en el que dicen que no había ahí una violación grave a derechos humanos. Entonces, bueno, y eso es lo que toca resolver al Tribunal Pleno, bueno, entonces para que se analice esta cuestión justamente de quién es el facultado para poder determinar cuando hay violaciones graves a derechos humanos y por tanto decidir qué tanta amplitud tiene este derecho de acceso a la información pública y la información reservada relacionada con este concepto. Muy bien, gracias Héctor. A ver, Eduardo, entonces, parece que el punto de partida, lo que está de fondo, en términos de lo que Héctor nos acaba magistralmente, creo yo, de sintetizar, es este derecho de acceso a la información pública que de pronto podríamos pensar, o digamos, desde el ámbito de especialistas como ustedes lo son, que todas las personas conocen este derecho y saben a qué se refiere, etcétera, pero no estoy tan seguro. ¿Por Sí. qué no nos ayudas en esa parte, Eduardo? Te pido que nos ayudes a entender primero el derecho en sí, que Claro. es el que da lugar a esta solicitud por parte de una fundación. Sí, claro. Como bien lo mencionas, no obstante que el derecho a la información como tal es uno de los derechos más relevantes como sociedad y como Estado en general, me parece que es un derecho que no siempre se conoce, o si se conocen, no se conocen sus alcances, es decir, hasta dónde o qué es lo que nos permite, cuáles son las prerrogativas que nos proporciona este derecho humano, no obstante que es de la mayor relevancia para todos los ciudadanos. Específicamente lo que nos dice este derecho humano, que está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 6º, pero también en instrumentos internacionales, es básicamente que toda la información que genere y que esté en posesión del Estado es pública. Del Estado. Del Estado. Toda la, digamos, toda la estructura que conforma el Estado, toda esa información que Estoy vaya pensando generando, en órganos federales. locales, municipales, pertenecientes a los tres poderes, ejecutivo, legislativo, Órganos autónomos. judicial, órganos autónomos, todas las estructuras que formen parte de lo que llamamos de manera general Estado mexicano, toda esa información que se vaya generando es pública y eso implica que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a esa información. ¿Cómo? Bueno, a través de las solicitudes que puede hacer cualquier particular a las distintas dependencias, las cuales por ley están obligadas a tener un organismo que se encargue específicamente de atender estas solicitudes a la información. Entonces, cualquier persona, si quiere conocer algún dato posesión del Estado, simplemente puede presentar una solicitud y es algo muy importante porque el acceso es completamente abierto, es decir, no se requiere ni señalar el nombre, no se requiere ni siquiera que haya un interés específico de que justifiques por qué quieres. La autoridad no te puede preguntar, oiga, ¿y usted quién es? ¿Usted por qué viene a pedir esto? Absolutamente. ¿Usted por qué le interesa esto? Exactamente, inclusive una parte del anonimato garantiza el ejercicio efectivo del derecho, es decir, no tiene por qué saber el Estado quién se lo está pidiendo. Y hay mecanismos para garantizar justamente esto, que quien lo solicite no tenga necesariamente que dar información o sus datos personales, su nombre, para nada. Oye, Eduardo, ¿y si un servidor público que recibe una solicitud de acceso a la información pública dice, oye, ¿y para qué lo vas a usar? Exactamente. ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿O con qué propósito? ¿Con qué fin? Exacto. Eso, Una de las garantías que tiene este derecho es que para solicitar esta información y sobre todo para acceder a esta información, no requieres de justificar ningún tipo de interés o utilidad. Es decir, la autoridad no te puede contestar justamente esto. ¿Para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? No ¿Quién importa. eres? ¿O por qué vienes aquí a pedirme Lo esto? que sea, digamos, una vez que recibes la información puedes dejarlo tú sobre tu escritorio y no importa. Al final de cuentas, tú puedes acceder a esa información y no necesitas acreditar ningún tipo de interés, ningún tipo de finalidad, ningún tipo de utilidad. Ahora, esto que nos estás diciendo, Eduardo, está en la Constitución. Está En la ley, directamente... o sea, digamos, estamos hablando de una cosa con pleno fundamento jurídico. exactamente, es un derecho humano que está expresamente reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 6º, y que además viene desarrollado
tanto en la Ley General de Transparencia, como en la Ley Federal de Transparencia, como en las leyes locales de transparencia. Entonces, todo el sistema federal tiene un conjunto de normas, de leyes, que regulan, más bien que reconocen el derecho humano de acceso a la información y que regulan su ejercicio, y todas estas condiciones justamente para evitar que la autoridad se niegue a dar este tipo de informaciones o que establezca requisitos inadecuados a fin de facilitar al ciudadano el que pueda acceder a todo este tipo de información que, repito, la regla y digamos, el punto de partida de este derecho humano es que toda la información que esté en poder de los órganos del Estado es pública y por lo tanto cualquier ciudadano puede acceder a ella. Oye, ya lo mencionaste al inicio, pero qué importante esto que dices, con base en la Constitución, evidentemente lo señalas, en un Estado como el Estado mexicano. Es decir, porque hay que saber también de dónde venimos, ¿verdad? O sea, el Estado mexicano se había caracterizado históricamente por su secretismo, por la opacidad, y eso, bueno, daba lugar a ejercicio discrecional de facultades o más que discrecional, y también de recursos públicos, que nunca se sabía en qué terminaban o si se empleaban bien o mal. O sea, ese derecho a saber cobra mucha relevancia, seguramente en cualquier país, pero en un país como México esto que tú dices es fundamental. Vaya. Sí, y lo dices, me parece que de manera muy puntual, es un derecho a saber. Y este aspecto, digamos, me parece que no es el único derecho, pero en este derecho humano se ve de manera muy clara, es decir, los derechos humanos tienen una vertiente individual, que es el desarrollo de la autonomía de la persona y que en este caso es el derecho que yo tengo de poder buscar y acceder a la información que yo quiera. Pero por otro lado, y en este derecho se ve muy claro, es una vertiente colectiva, es decir, este derecho de acceso a la información trasciende no solamente a la esfera individual del sujeto, sino que tiene un impacto en la sociedad como tal. ¿Por qué? Porque el derecho a saber, el que nosotros podamos acceder a la información del Estado, qué hace, cuáles son las gestiones, cómo se gasta el presupuesto, cuáles son las acciones que realiza, cuáles son las políticas públicas que desea desempeñar. Todo eso, el que el ciudadano pueda acceder a toda esa información, lo que hace es cerrar la brecha entre el ejercicio del poder, que tiene el Estado, el ejercicio del poder, y el control sobre ese ejercicio del poder a través de la ciudadanía. Entonces, es una especie de puente y de una especie de mecanismo para garantizar un control ciudadano sobre las acciones del Estado. Y diría yo incluso muy novedoso, porque pues cuando nos enseñaban los temas de derecho constitucional del control del poder, pues desde el pensamiento ilustrado, Montesquieu, Locke, etcétera, nos decían, no, pues es que el poder se controlan entre ellos y todo, pero aquí tú estás, Eduardo, introduciendo una reflexión sobre el control ciudadano del poder. Exactamente. No este poder, digamos, entre órganos, no este control entre órganos, este control interorgánico, etcétera, sino el ciudadano presente. Este caso lo simboliza, creo, de manera importante. Sí, totalmente. Me parece que justamente este caso expresa una de las formas en cómo esta vertiente colectiva tiene un peso específico y cómo el garantizar el acceso a las personas a cierto tipo de información trasciende a una cuestión meramente particular, sino que tiene realmente una justificación social o colectiva. Héctor, ¿tiene límites esto? A ver, ya Eduardo nos dijo, el Estado mexicano, todos los niveles, además tenemos una ley general en la materia, tenemos una ley federal en la materia, tenemos legislación local, tenemos órganos garantes, tú citabas al órgano nacional, en ese momento federal, pero ahora nacional, INAI porque cambió de naturaleza jurídica, pero aquí la pregunta sería, y es algo que la sentencia naturalmente aborda, ¿tiene límites este derecho? Sí, claro. Como bien dice Eduardo, se parte de que toda la información es pública. Pero bueno, no, como todos los derechos humanos, pues no es absoluta, sino que tiene ciertos límites. ¿Y cuáles son los límites? Bueno, en este caso, la información reservada y la información confidencial. ¿A qué atiende la información reservada? Al interés público que pudiera tener el que no se conozca cierta información. Hay, por ejemplo,
justamente las averiguaciones previas, el interés del Estado en perseguir ciertos delitos, que se mantenga en sigilo lo que hace el Ministerio Público en ciertos aspectos, y pues para proteger justamente este deber de procuración de justicia y todo esto, bueno, pues en ciertos casos es mejor que no se conozca, que no toda la gente conozca, para que pueda tener mejor su tarea. Y por otro lado, la información confidencial que atiende a los datos personales que identifican o hacen identificable a una persona. Entonces, con base en estos límites, bueno, ya se puede modular cuál es la información que se puede hacer pública. Ahora, Oye, pero en ese punto, Héctor, ¿valdría la pena o considerar cómo juega el factor tiempo? Estoy pensando en esto. Si la información es reservada, con el argumento que nos acabas de presentar, podríamos pensar que pasado un cierto tiempo, pues se puede dar a conocer. En cambio, la información confidencial no. ¿Tiene sentido esto? Claro, sí, digo, en cierto momento, pues la información reservada es que no se puede saber en ese mismo instante. Ponía el ejemplo de la averiguación previa, tiempo después, bueno, esa información se abre, pero la información confidencial, bueno, es la que atiende a una persona, entonces no es que tendría que existir, bueno, ya es otro caso. Estoy pensando en el expediente médico de una persona. Exactamente, digo, a menos de que esa persona decidiera hacerlo público, pero si no, siempre tiene que quedar. Siempre, fíjate, la palabra esta que usaste es muy importante, entonces no se trata de 5 años o 12 años o 18 años, esa siempre va a ser confidencial, la que atañe a los datos personales y a la vida privada, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Héctor Pineda, con Eduardo Aranda del amparo en revisión 661-2014 y esta cuestión ya lo decían muy bien nuestros invitados, un derecho novedoso, pero que hay que conocerlo porque finalmente tiene que ver con nosotros, con nuestras vidas, con el funcionamiento del Estado mexicano, el derecho de acceso a la información pública. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando con nuestros invitados del amparo en revisión 661-2014 y los alcances del derecho de acceso a la información. A ver, Eduardo Aranda, esto que nos platicaba Héctor de los límites, pues puede parecer sencillo, porque lo explicó de manera muy clara, pero ya en la práctica tiene sus dificultades. Por ejemplo, la necesidad de hacer argumentaciones ponderativas o de justificar de determinada manera la existencia de un límite, porque también ya Héctor lo mencionaba, la regla general, el punto de partida, tú también lo mencionaste, es la información en poder del Estado es pública. Los límites están sujetos a justificación, pero ahí entra esta carga argumentativa, ¿no? Exactamente. Regresando a la regulación básica, es decir, el artículo 6º constitucional establece esta regla general, pero también reconoce excepciones al ejercicio de este derecho, que como bien explicaba Héctor, básicamente están fundamentadas en dos vertientes. La vertiente del interés, el interés público que se representa a través de la información reservada y la vertiente privada o particular que tiene que ver con la protección de la información confidencial. Sin embargo, lo que es muy importante entender es que en tratándose de los derechos humanos y la interacción tanto con otros derechos humanos como con otros principios constitucionales, como las propias excepciones que se generan a los derechos humanos, no pueden tratarse en formas de reglas absolutas. Es decir, que siempre va a prevalecer el derecho a la información, o que siempre va a prevalecer la información reservada, o que siempre va a prevalecer la información confidencial. Digamos, son afirmaciones que no siempre son ciertas porque, tratándose de los derechos humanos, la relación siempre se debe de trazar en términos de equilibrio. A veces va a prevalecer un derecho, el derecho a la información, o a veces va a prevalecer su límite. ¿De qué va a depender? Del caso concreto y de las condiciones específicas a partir de los cuales estén jugando estos dos extremos en tensión, el derecho y sus límites. Entonces, habrá supuestos en los cuales, por ejemplo, la ley de transparencia establece ciertos casos en los cuales se considera que la información puede ser reservada.
en principio, cuando estemos ante ese tipo de información, el Estado podrá justificar el no darle acceso al ciudadano porque se considera, o detrás de esa negativa está, que hay razones de orden público que justifican que el derecho de acceso a la justicia tenga que ceder frente al interés público de la reserva de la información. Un caso, lo mencionó Héctor, es el de las averiguaciones previas, pero hay otros casos, por ejemplo, cuestiones de seguridad pública, no sé, tal vez digamos, cuáles son, no sé, los planes militares sobre determinada ciudad. Imagínate que cualquier ciudadano pueda acceder a ciertos planes estratégicos El que plan tenga. de defensa nacional en caso de invasión, ¿no? Exacto. Pues imagínate un gobierno extranjero solicitando, ¿verdad? La Que sepa todo copia ese. del plan. Exacto. O medidas de seguridad pública en cualquier ciudad. Entonces, parecería complicado que puedas tú otorgar toda esa información porque, claro, se puede dar mal uso de ella. Entonces, la protección ante ese exceso del derecho a la información es justamente estas dos vertientes. Por ejemplo, en este caso, la información reservada. Lo mismo sucede con la información confidencial, es decir, en principio, no cualquier ciudadano puede acceder a los datos más íntimos de tu persona. Patrimonio, no sé, dirección, teléfono, etcétera, que son datos que tienen que ver con la esfera más íntima de tu persona y que no tienen por qué estar en el dominio público. Sin embargo, estas, digamos, excepciones que en principio parecerían muy fácil de decir, bueno, pues aquí prevalece la reserva de la información o aquí prevalece la confidencialidad. Por ejemplo, tenemos un caso muy claro, tratando de servidores públicos. Es decir, en un particular no se podría justificar por qué un ciudadano pediría acceso al patrimonio de una persona. Correcto. Porque en principio A un iríamos sueldo, ¿no? a un sueldo. Yo quiero saber cuánto gana mi vecino. Bueno, pues eso no te corresponde porque es algo que tiene que ver con la esfera particular de tu vecino. Sin embargo, ¿qué pasa si tu vecino es el presidente de la República? Bueno, ahí esta confidencialidad que en principio implica el dato del patrimonio, del sueldo, va a ceder frente al interés público que tiene toda la sociedad de conocer cuánto gana el presidente. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, esa remuneración se integra en parte por nuestros impuestos. Y entonces, claro que estoy interesado en saber en qué se gastan mis impuestos. Es parte de este control de la gestión pública y entonces quiero saber cuánto gana el presidente de la República. Entonces, ahí se ve, es un claro ejemplo de cómo a veces este límite que implica la confidencialidad va a prevalecer, pero hay veces en los cuales el interés público en conocer determinada información va a prevalecer aún tratándose de datos que en principio serían confidenciales o en principio serían reservados. Ahora, yo lo que estoy viendo ahí en tu comentario, Eduardo, es que pues hay que argumentar bien también, ¿no? O sea, la parte argumentativa, digamos, justificatoria. Totalmente. Porque entonces, y tampoco la ley lo determina con precisión así milimétrica. Los ejemplos que tú pusiste lo pintan de cuerpo entero, porque seguridad nacional, seguridad pública, procedimientos de responsabilidad cuando todavía están en curso, que todavía no hay una resolución, o sea, todas las excepciones del artículo 14 de la ley, pues son materia de argumentación, ¿no? Sí, claro, lo que sucede es que, y lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando se habla de los derechos humanos, me parece que la perspectiva debe ser muy distinta, porque aún en la aplicación de las leyes, digamos, no siempre el razonamiento se reduce a, bueno, el artículo 14 dice que es reservada y punto. No. Tratándose de derechos humanos, y lo dice expresamente la sentencia, el punto de partida es que hay que entender que ningún derecho humano es absoluto, pero que también la relación del derecho humano con sus límites debe ser en términos de equilibrio, es decir, de buscar que el derecho humano no se sacrifique de manera indebida, pero también buscar la tutela de todos estos principios constitucionales o bien otros derechos humanos con los cuales entra en tensión el derecho a la información a efecto de no sacrificar indebidamente alguno de los dos extremos. Ahora, ese equilibrio no está, vaya, primero porque no está predeterminado, es decir, se da caso por caso, ¿no? Puede haber circunstancias. Y ahí es exactamente donde entra la argumentación. Partiendo de esta cuestión de los derechos, el manejo de los derechos humanos, digamos, presupone necesariamente una carga argumentativa muy fuerte para justificar
desde el punto de vista argumentativo, cuál es el alcance del derecho humano, por qué en este caso su límite prevalece o por qué en un determinado caso, no obstante estar en una excepción, no puede prevalecer frente al interés público. Todo esto implica una carga argumentativa que lo que hace justamente la argumentación es suplir esta posible deficiencia de que puede implicar la seguridad jurídica de no aplicar una regla a rajatabla. Bueno, no, seguramente no se podría, aunque, No se aunque podría. el legislador quisiera Totalmente. de pronto poner cortapisas, etcétera, la realidad va más allá. Vamos a ver. A ver, Héctor, con este contexto general que Eduardo está planteando, pues entremos al tema de las averiguaciones previas. En el sistema, en el proceso penal, digamos, anterior, esto que se llamaba sistema inquisitivo o inquisitivo mixto, que a partir del 2008 ha venido evolucionando, ha habido una serie de reformas, algunas a la Constitución, algunas a leyes nacionales, en fin, ha habido un cambio importante y ahora se llaman carpetas de investigación. Pero estamos hablando del sistema anterior, por eso la sentencia, y aquí en el programa nos vamos a referir a averiguaciones previas, sin que estemos desfasados, porque seguramente ¿no? Quienes nos vean van a decir, oigan, estos no se han actualizado. No, es que el caso surge, recordemos, es un amparo en revisión con terminación 2014, entonces estamos hablando ya de unos cuantos años. Pero te quiero preguntar ahí, ¿qué pasa con las averiguaciones previas entonces? ¿Se pueden acceder, no se pueden acceder? ¿Qué dice la ley? ¿O qué decía la ley en ese momento? Bueno, partimos de que la ley de transparencia lo que establece es, será información reservada, establece un cierto catálogo, y dice, entre otros, como ya dijeron, seguridad pública, entre otros, averiguaciones previas. ¿Por qué? Lo que la ley de transparencia hace es como, bueno, o el legislador cuando emite la ley, como pone en una balanza esta cuestión de, bueno, el derecho a saber y este interés público, y dice, bueno, tratándose de averiguaciones previas, es información reservada. ¿Por qué? Porque es la tarea, digamos, del Estado mexicano, del gobierno, como de perseguir los delitos y recabar datos de prueba y entonces ponérselos a un juez para que él decida sobre, para que califique, digamos, los hechos y entonces determine quién es el responsable del hecho y lo sancione. Ahora, digamos, ahí habría, en lo que decía Eduardo de carga argumentativa, etcétera, que también aplica para el legislador. Evidentemente, el legislador también tiene que justificar sus decisiones frente a la Constitución. Habría una cierta racionalidad, ¿no, Héctor? La sentencia explica por qué una averiguación previa pues nos puede dar a conocer mientras se está integrando, ¿no? Claro. Imaginemos que alguien supiera esto y diga, oye, no, pues estoy siendo señalado por estos testigos o me están investigando, pues el incentivo que tendría seguramente sería fugarse, desaparecer. Quizá no se lograría ese fin que también está en la Constitución, artículo 21, de la eficaz persecución de las conductas descritas por la ley como delito, ¿no? ¿Hay una justificación ahí, Héctor? Claro, la finalidad es que el Estado mexicano pueda perseguir de manera eficaz estos delitos y cuál sería, digamos, un obstáculo para que se pudiera perseguir de manera eficaz, eficiente, es que cualquier persona pudiera saber qué delitos está cometiendo, qué delitos está investigando el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se generan esta serie de incentivos para que entonces cualquiera pues sepa y realice ciertas acciones para que, digamos, para lo que se conoce como evadir la acción de la justicia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que entonces se pueda realizar esta actividad de manera que no se obstaculice y que no se frustre al final la persecución de los delitos por saber, digamos, porque alguien sepa, o generalmente a quien lo están investigando, ¿no? No, es el más interesado. Claro, sí. No, pues tenía el mayor interés. Ahora, Eduardo, en la sentencia se utiliza un término, creo yo, muy afortunado, me llamó la atención y te lo quiero plantear. Dice la sentencia, bueno, pero se da una excepción de la excepción. Así es. Una excepción de la excepción. Cuéntanos, ayúdanos a entender, porque está interesante esta parte, ¿no? Sí, claro. Partiendo de este diseño en el que hemos hablado del derecho a la información, hemos dicho, la regla general es toda la información que esté en manos del Estado es pública. Sin embargo, la excepción es cuando estamos frente a información reservada
e información confidencial. Es decir, estas dos categorías son excepción a la regla general que es la publicidad de la información. Ahí entrarían averiguaciones previas, que es lo que nos contó Héctor. Exactamente. Entonces, una especie de la información reservada son las averiguaciones previas por todas estas razones que se platicaron y que además es interesante porque si se dan cuenta la justificación de la reserva de la información de averiguaciones previas está trazado en términos de derechos, es decir, en términos del derecho a la víctima de que se investigue de manera eficiente e incluso en términos del derecho de los testigos o de la propia víctima a la seguridad de que la persona que es Y la vida. La vida, Que exactamente. no sea objeto de amenazas o de lesiones o de privación de la vida incluso. Sí, sí, pero bueno, al final de cuentas la justificación también está trazada en términos de protección de derechos. Entonces, encontramos esta lógica de regla general información, excepción información reservada, dentro de esa información está la averiguación previa, pero el entonces artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia establecía lo que se llama una excepción de la excepción, es decir, establece que cuando se trate de averiguaciones previas que versen sobre violaciones graves a derechos humanos, no se puede considerar información reservada. Es decir, volvemos a esta estructura. Tenemos la regla general de publicidad, sin embargo, esta regla sufre una excepción en tratándose de averiguaciones previas, pero esta excepción no surte cuando esas averiguaciones previas versen sobre violaciones graves a derechos humanos, porque en ese supuesto la ley señala que deberá darse acceso a la información. Y digamos, algo que vale la pena aclarar es que este asunto, al momento de interpretar esta excepción de la excepción, es importante porque aunque se refirió a una ley que ya está derogada, como es la Ley Federal de Transparencia, lo cierto es que esa misma regla se replicó tanto en la Ley General de Transparencia como en la Ley Federal de Transparencia vigentes. Entonces, es una regla que sigue vigente, de ahí la relevancia de este asunto. Y entonces, bueno, pues la excepción de la excepción es esta. En principio no se puede acceder a averiguaciones previas, salvo que versen sobre violaciones graves a derechos humanos. Violaciones graves o delitos de lesa humanidad. O delitos de lesa humanidad, Aunque en este caso más bien eran violaciones graves a derechos humanos. Bueno, a ver, llegamos a un punto importante en este análisis, en esta discusión, Héctor, Eduardo, que es, pues ahora con estos comentarios que ustedes nos comparten, saber y qué es una violación grave de derechos humanos. O sea, ya nos dijiste, ¿no? Regla general, excepción, excepción de la excepción, etcétera. ¿Cómo saberlo? Y después vamos a entrar a cuál es el órgano competente, que también es materia de análisis por parte del Tribunal Pleno en esta sentencia del amparo en revisión 661-2014. Pero de entrada uno diría, oye, ¿cómo saber cuándo se surte la hipótesis de esta excepción de la excepción? Vaya, en otras palabras, ¿cuándo una violación de derechos humanos es una violación grave de derechos humanos? ¿Qué dice ahí la sentencia? Bueno, ahí lo que hace la sentencia es retomar una serie de criterios que ya habían sido emitidos con anterioridad, sobre todo en la primera sala, y que lo que nos dice, digamos, la denominación de violaciones graves a derechos humanos es un poco equívoca, porque pues, toda violación de derechos humanos en principio ya es grave. Pues es que alguien que sea titular de un derecho humano que se lo acaban de violar diría, oye, pues para mí es grave. Totalmente. Por eso viene me atrevo a calificarlo así, es un concepto jurídico indeterminado. Exactamente. La tarea de la Corte pues es darle contenido, ¿no? Exactamente, digamos. Dentro de la idea de que, claro, cualquier violación de derechos humanos en sí misma es grave, lo que sucede es que aquí se busca identificar ciertos fenómenos que tienen una trascendencia social reforzada o mucho más fuerte de lo que normalmente sería cualquier violación de derechos humanos. Y lo que aquí se dice es, fundamentalmente, es esta trascendencia, que es lo que va a calificar que sea violación grave de derechos humanos, digamos, se puede identificar a través de dos criterios básicos. ¿Por qué? Porque no hay un concepto como tal de violación grave de derechos humanos, sino más bien hay elementos para poder identificar una violación grave de derechos humanos. Y son elementos de carácter cualitativo y elementos de carácter cuantitativo. A ver, ayúdanos a entender uno y otro concepto. Respecto a los cualitativos, se refieren a
¿qué características debe tener la violación para que podamos calificarla de grave en este contexto? Y lo que se dice fundamentalmente es la trascendencia, el impacto que tiene esta violación en el seno de la sociedad, en el entorno colectivo. Por ejemplo, hablamos de casos de masacres. Es clarísimo y evidente que este tipo de supuestos no solamente afectan en lo particular a los sujetos, a las víctimas, sino que nos importan a todos como sociedad. Desgraciadamente es algo que vemos comúnmente, pero es un ejemplo clarísimo. 72 en este caso. 72. Entonces, desde luego que impacta directamente en esas víctimas, sus familiares, pero también nos importa a todos como sociedad de cómo pueden suceder este tipo de acontecimientos. Entonces, tiene que ver con la trascendencia o el impacto que tiene desde el punto de vista colectivo. Ese es el carácter cualitativo. Y el carácter cuantitativo, es decir, con qué frecuencia se puede dar este fenómeno. Es decir, si es una cuestión reiterativa, entonces también se puede hablar de violaciones graves, porque hablamos de una violación sistemática, de un sistema que funciona con base en la violación de esos derechos. Que en el caso de migrantes aplica lo que tú estás señalando. Totalmente, totalmente. Y además se agrega un elemento adicional que es la cierta participación del Estado en estas violaciones a derechos humanos. Ese también es un dato. Es un dato muy importante y esta participación puede ser de dos tipos, positiva o negativa. Es decir, puede el Estado violar directamente de manera sistemática los derechos o bien puede no hacerlo, pero puede generar todo un contexto que facilite que los propios particulares empiecen a violar derechos humanos de otras personas. Entonces, más o menos esta es la configuración de lo que se entendería por violaciones graves a derechos humanos, no como un concepto como tal, sino más bien como elementos a partir de los cuales podamos identificar cuándo se está ante este fenómeno. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados, con Eduardo Aranda, con Héctor Pineda, sobre este amparo en revisión 661-2014, los límites del derecho de acceso a la información, el concepto de violaciones graves de los derechos humanos y la lucha, que es lo que creo que está en el fondo, evidentemente, esta sentencia, la lucha contra la impunidad y en favor de la libertad de expresión. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, y seguimos platicando con nuestros invitados. Ya Eduardo Aranda nos platicaba, nos trazaba la dimensión de este concepto, violaciones graves de derechos humanos. Y ahora, Héctor, pues te pido que nos ayudes a entender la parte de esta discusión entre PGR por una parte, IFAI en ese entonces, ahora INAI, y la fundación que fue quejosa en el amparo original, sobre a quién le toca. Ya Héctor nos dijo, a ver, ya sabemos que es una violación grave, bueno, pero ¿quién nos dice, qué órgano nos dice que esos criterios cualitativos o cuantitativos se aplican en el caso concreto? Porque esa es la discusión aquí, ¿no? Claro. A ver, ayúdanos a entender esa parte. Sí, bueno, hay que entender que el contexto de esto es en el contexto del derecho a la información. ¿De qué se trata? De que se tiene que saber que cierto hecho constituye o no una violación grave de derechos humanos y por eso entonces, digamos que venza esta excepción a la reserva de la información. En ese sentido, si se tiene que el órgano garante o el órgano que garantiza este derecho a la información es el Instituto Federal, ahora nacional, de acceso a la información pública, entonces, bueno, parece ser que él tuviera la posibilidad de decir si determinado hecho tiene estos elementos cuantitativos y cualitativos de ser una violación grave de derechos humanos. Pero ¿qué tal que la PGR dice, necesito que haya una declaración judicial? Justamente lo que dijo PGR es que necesita haber una declaratoria de un órgano competente como de un juez o de la CNDH, por ejemplo. O de la CNDH, ¿no? Que Necesito que la CNDH, en ejercicio de su competencia, me diga que estamos ante una conducta que supone una violación grave para ubicarnos dentro de la excepción de la excepción, ¿no? Eso lo dijo PGR. Claro, lo que PGR dice es que
si la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ella es la que tiene la facultad de determinar si hay una violación grave, y si no existe este pronunciamiento, bueno, entonces no se puede dar la información. ¿Qué es lo que se dice en la sentencia? Es que no, o sea, si el instituto es el encargado de garantizar este derecho de acceso a la información, entonces puede calificar qué hecho es una violación grave a derechos humanos, pero solo para efecto de la entrega de la información. No prejuzga, digamos, no califica el pronunciamiento que pudiera tener el instituto respecto de la actividad que realiza el Estado tratándose de la averiguación previa o de la calificación del hecho en el proceso penal. Digamos, son cosas distintas. Ok, se trata de calificar el hecho como tal, pero es en el contexto de la entrega de la información. La CNDH también puede emitir un pronunciamiento respecto de que una violación a derechos humanos es una violación grave. ¿Tiene competencia para eso? Tiene competencia para eso, pero eso no significa que sea la única, o digamos un juez penal federal, pues también podría determinar que hay violaciones graves. Ahora, sería entonces, déjame entenderlo de esta manera, Héctor. Es decir, la sentencia dice, el órgano garante del derecho de acceso a la información puede hacer esta calificación. Sí, puede decir, sí, a ver, aquí hay que entregar la información porque estamos en la excepción de la excepción, es decir, hay una violación grave, pero para efectos de que esa información se dé, de que se permita el acceso. Luego, si la PGR, por ejemplo, sigue en el curso de su investigación, integrando la averiguación previa y determina que no se ajustan los hechos a la tipificación establecida en el Código Penal Federal, etcétera, se valdría. Son dos competencias distintas, ¿no? Sí. Por un lado es el acceso a la información y por otro lado es la persecución de los delitos. Digo, son cosas distintas, que derivan del mismo hecho y que también que tienen distintas consecuencias. Por un lado, pues que se persiga y que se sancionen los delitos, pero por otro lado es que se conozca la actividad del Estado. Como decía Eduardo, el derecho de acceso a la información es un medio de rendición de cuentas y en este caso el Instituto de Acceso a la Información garantiza este derecho a la información y este derecho a la verdad, este derecho a saber que en ciertos delitos, tanto las víctimas como la sociedad deben de saber qué es lo que hizo el Estado para sancionar o para, digamos, tratar esta violación a derechos humanos, y más tratándose si de una violación grave a derechos humanos. Entonces, oye, a ver, en esto que dice Héctor, Eduardo, podríamos retomar una parte de la sentencia en la cual la Suprema Corte dice, es que para efectos de la competencia del IFAI, ahora INAI, y del acceso a la información, esta calificativa de violación grave es respecto de hechos y no respecto de delitos. Es decir, sí, efectivamente la calificativa de qué conducta es un delito, esa sí queda reservada a la autoridad judicial. Eso lo dice la Constitución también, ¿no? Pero vale la pena hacer esta diferenciación, ¿no, Eduardo? Sí. Digamos, todo surge justamente porque, digamos, la fundación que pide la información sobre estas masacres, lo que dice es que puede tener acceso a las averiguaciones previas porque está en el supuesto de la excepción al tratarse de violaciones graves a derechos humanos. La PGR le dice no, porque las averiguaciones previas son información reservada y yo no puedo calificar si estamos o no frente a violaciones graves a derechos humanos. Una vez que conoce de este asunto el IFAI, responde exactamente lo mismo, es decir, yo como IFAI no puedo determinar si hay violaciones graves a derechos humanos porque eso le compete a los órganos especializados, ya sea Poder Judicial o Comisión Nacional de Derechos Humanos u órganos estatales de derechos humanos, porque ellos son los especialistas en materia de violaciones a derechos humanos. Y lo que aquí dice el Tribunal Pleno es que se trata de competencias distintas. Es muy importante que distingamos las competencias que tiene el órgano garante en materia de información, las competencias que tiene el Ministerio Público, en este caso Procuraduría General de la República, en la materia de investigación de los delitos, las competencias que tiene el Poder Judicial, digamos, tanto federal como local, en la sanción de estos delitos,
y las competencias de las comisiones de derechos humanos, que son en materia administrativa, en emisión de recomendaciones, que cada una, claro, digamos, hay una línea transversal que tiene que ver con la protección de derechos humanos, pero en distintos ámbitos. Ahora, desde podrían distintos- convivir, ¿no? Porque también Por dice la supuesto. sentencia en una parte, pudiera el IFAI tomar en cuenta una consideración que la CNDH hubiera realizado. Exacto, O sea, digamos. Se valdría, pues, esa, digamos, convivencia de ejercicio de estas facultades que tú estás ahorita describiendo. Claro, justamente porque se trata de competencias distintas, nada impide que concurran. Es decir, Al que contrario, sería lo normal. sería incluso, normal, ¿no? exactamente, que ante el mismo hecho se siga una vertiente de información para poder saber qué está haciendo el Estado frente a este tipo de violaciones a derechos humanos. Podría generarse la vertiente investigadora para persecución del delito. Una vez agotada esta parte, la vertiente judicial para sancionar si efectivamente existen los delitos y quiénes son los responsables. Y la vertiente de protección de la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la emisión de recomendaciones y medidas como posibles medidas de reparación. Y si esas concurren, pues qué mejor, pero al final de cuentas lo que importa es que son competencias diferenciadas. Y aquí lo que dice la sentencia es el hecho de que tanto el órgano que tiene, porque además se dice en la sentencia, eso es bien importante, es decir, hay que entender que la solicitud de la información primero se presenta ante el órgano del Estado específico. Claro. En este Pero caso, es que además no puede ser de otra no manera. puede ser, porque ellos Es tienen la única- información. Es la única puerta. Exacto. Entonces, si lo que yo quiero es el acceso a una averiguación previa, pues ¿a quién se lo voy a pedir? A quien tiene esa averiguación previa. Y lo que dice la sentencia es, desde ese órgano que tiene la información, desde él puede calificar si hay violaciones graves a derechos humanos. ¿Por qué? Porque esa calificativa solamente tiene el alcance para otorgar o no otorgar la información. Nada más. Entonces, no va a impactar en la parte de si efectivamente hay un delito o quiénes son los responsables. Eso ya sería incluso materia hasta de otra autoridad, ¿no? Totalmente, una competencia completamente diferenciada. Por eso, desde la Procuraduría General de la República se puede hacer. Y después, cuando lo conozca el órgano especializado, el IFAI, ahora INAI, desde luego que También. desde el ámbito del derecho a la información, pues es el órgano especializado. Para eso está. Entonces, Para eso existe. exactamente. Entonces, claro que para efectos únicamente de información puede calificar esta. Héctor, mencionaste en un comentario anterior, mencionaste algo que hace mucho sentido, porque creo que también al final lo que la Fundación intenta lograr o persigue es este derecho a la verdad. Que si ya decíamos que el derecho a acceso a la información es novedoso, pues imagínate este Claro. es todavía más novedoso. Pero se ha venido usando sobre todo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay precedentes que ya son vinculantes para México, por supuesto, sobre este derecho. Te quiero pedir que nos ayudes a entender qué alcance tiene o de qué se trata este derecho a la verdad. Claro, digo, como que en rasgos muy, muy generales, la Corte Interamericana desarrolla este concepto en el Velázquez Rodríguez contra Honduras, que es uno de los primeros que tiene incidencia en los procesos penales, que tienen como que esta cuestión de perseguir y de sancionar los delitos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Interamericana? Todas las víctimas y la sociedad tienen el derecho de saber, de saber qué es lo que pasa, cuál es la actuación del Estado respecto de algo. ¿Por qué? Porque la finalidad del proceso penal es llegar a la verdad y llegando a la verdad se llega a la justicia. Hasta donde sea posible, ahí Hasta acoto, hasta donde sea posible, ¿verdad? Porque también de repente la gente que no es especialista en derecho piensa que esta búsqueda de la verdad es como algo mágico, místico, que trasciende muchas veces las limitaciones de la propia realidad. Hay veces que pues esa verdad no es asequible, ¿no? Exactamente, sí, en la medida de las posibilidades fácticas, ¿no? Que se llega a la verdad. ¿Por qué? Porque a través de la verdad, en teoría, bueno, se llega a la justicia. Correcto. Entonces, si buscamos, si la finalidad del proceso penal es llegar a la verdad hasta donde sea posible, entonces las víctimas, en primer lugar, y la sociedad después, tienen este derecho de saber qué es lo que hizo el Estado para llegar a esta finalidad y bueno, para finalmente también saber qué es lo que pasó, más tratándose de
de la comisión de un delito que, bueno, en sí mismo es una violación a ¿Y qué derechos delito? humanos, Y en ¿no? este también, caso, ¿qué delito? O sea, claro. Eduardo, nos estamos acercando al final. Quiero pedirte que nos ayudes a entender cuál fue el desenlace al final. Sí. ¿Qué fue lo que resolvió la Corte? Ya un poco lo habías comentado, pero Sí. ayúdanos a ver el final de la historia. Claro, bueno, en este caso lo que se dijo es, bueno, quien tiene la facultad de calificar qué tipo, si estamos ante información que se relaciona con violaciones graves de derechos humanos, son los sujetos que tienen la información en principio, porque con base en ello van a otorgar o negar esa información, y también en una instancia revisora, desde luego el órgano especializado en materia de información, que es el IFAI, ahora INAI, y que esta calificativa únicamente va a tener efectos para acceso a la información. Entonces, en el caso concreto, lo que sucede es que se pedía el acceso a las averiguaciones previas relacionadas con estas masacres en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereytas, Nuevo León. Y entonces lo que se dijo fue, bueno, pues si estamos reconociendo la competencia del INAI o IFAI para hacer esta calificativa, entonces fue incorrecto que simplemente se quedara en, pues como son averiguaciones previas, es información reservada. No, se tenía que dar el siguiente paso para decir, si no obstante ser información reservada, estábamos en este supuesto de excepción a la excepción calificado por violaciones graves de derechos humanos. Y como no se había hecho de manera correcta al considerarse incompetentes las autoridades, lo que se hizo fue devolver el expediente al IFAI para el efecto de que volviera a emitir una resolución en la que, asumiendo que es competente para calificar estos hechos, analizara si efectivamente estos acontecimientos en San Fernando y en Cadereytas efectivamente tenían que ver con violaciones graves a derechos humanos y, por tanto, si era procedente o no dar el acceso a esta fundación a las averiguaciones previas. Que ahí, por cierto, Eduardo, el Pleno se aleja un poco del criterio del juez de distrito, porque el juez de distrito había hecho directamente la calificativa y había dicho de ese acceso. Exacto. Te lo pregunto porque hay dos votos particulares en la sentencia, uno del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá Así es. y otro del señor ministro Arturo Saldívar, en donde, digamos, se apartan de la consideración del Pleno en esto. Ellos dicen, a ver, ya si lo dejamos tan claro y es tan evidente, ¿para qué devolvemos esa facultad al IFAI? ¿Por qué no directamente, como lo hizo el juez de distrito, la Corte dice, entréguese el acceso a la información o garantícese efectivamente, ¿no? Sí, digamos, ahí lo que pasa, creo que el punto de discordancia tiene que ver con una cuestión un poquito de enfoque, porque al final de cuentas todos coincidían en estas conclusiones que hemos ido platicando, es decir, de las competencias, de lo que tiene que ver con violaciones graves a derechos humanos. Lo que sucede es que la mayoría del Pleno lo que dijo es, bueno, si estamos reconociendo que el órgano especializado es el que tiene la competencia, entonces hay que respetar esta competencia y pues, toda vez que no ha habido una calificativa, devuélvaselo al órgano especializado para que él, digamos, él haga, ¿no? Y ahí lo que decían los ministros disidentes era, bueno, pues es que, por un lado, nada impide que el juez de distrito pueda hacer esta calificativa y por otro lado, por economía procesal, pues ya está aquí, pues de una vez hay que decirlo. Era un tema, sobre todo, me acuerdo en el voto del ministro Saldívar, era un tema de celeridad, ¿no? Porque había pasado ya tiempo de que había sido, es decir, cuando esto llega a la Suprema Corte, por ahí en el voto del ministro Saldívar se dice que ya la solicitud original, la primera que se presenta, Sí. pues se había presentado hace 6 años ya. Sí, creo que era en 2013, me parece, la solicitud de la información. O sea, estábamos ya... Y sí, desde luego que había ahí un sacrificio a la celeridad inevitable, pero ahí yo creo que la perspectiva de la mayoría fue justamente habituar sobre esta competencia que se está reconociendo de manera expresa para que el propio órgano especializado asuma y empiece a ejercerla como una cuestión de reconocimiento y práctica de la misma. Al final de cuentas es cierto que sin duda hay un sacrificio a la celeridad, pero bueno, creo que el Pleno se decantó por esta cuestión para ser deferente de esta competencia específica. Muy bien, pues Héctor Pineda, Eduardo Aranda, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender esta importante sentencia. Creo que hay un antes y un después y el tema nos debe interesar a todos, ya ustedes lo explicaron muy bien. Y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte,
en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Gracias y hasta pronto.